Pasé 50 años enteros pensando que mi problema era la falta de organización. Creía firmemente que con más disciplina, con el sistema correcto, con un poco más de esfuerzo, todo finalmente encajaría en su lugar. Así que hice exactamente lo que se supone que uno debe hacer en esos casos. Compré las cajas de plástico transparente, esas que prometen claridad, pensando que si podía ver lo que había dentro, jamás lo olvidaría. Compré los estantes de metal, sólidos y fríos al tacto, imaginando hileras perfectamente alineadas de mis pertenencias, un ejército de cosas bajo mi mando. Reorganicé el mismo closet del pasillo, ese pequeño espacio que siempre huele un poco a madera vieja y a ropa guardada, al menos una docena de veces a lo largo de mi vida. Cada intento era un ritual, un nuevo comienzo. Sacaba todo, lo ponía en el suelo, lo clasificaba con una determinación feroz que me duraba, siendo generoso, una semana. Sentía esa oleada de orgullo, esa falsa pero adictiva sensación de control, creyendo que esta vez sería la definitiva. Era un verdadero experto en empezar de nuevo. Y cada una de esas veces, sin una sola excepción, en menos de 3 meses, a veces en menos de 1, todo volvía a estar exactamente como al principio. La puerta del closet apenas cerraba, las cajas que había etiquetado con tanto esmero se desbordaban y esa sensación de control se evaporaba como el agua en el calor del verano de Texas. Ese closet se convertía en un monumento silencioso a mi fracaso constante. Díganme en los comentarios y sean honestos conmigo, porque aquí estamos en confianza. ¿Alguna vez han reorganizado el mismo espacio más de una vez solo para que se vuelva a desordenar? Un simple sí o no es suficiente. Solo quiero saber que no estoy solo en esta batalla, porque no fue hasta que cumplí 84 años que finalmente, por fin, entendí por qué seguía pasando. Y cuando la respuesta me llegó, me senté en mi viejo sillón de cuero y me quedé en silencio un buen rato, simplemente mirando ese closet. Les voy a contar lo que descubrí en ese silencio. Y les prometo una cosa. No es otro consejo de organización que van a encontrar en una revista. El verdadero punto de quiebre no ocurrió en ese closet, ocurrió en mi estudio. Mi hijo me había llamado con esa voz paciente que usan los hijos cuando intentan organizar a sus padres, pidiéndome una copia de la escritura de la casa para un tema de planificación patrimonial. Claro, le dije con una confianza que ahora me parece ridícula. Está aquí mismo, en el archivador. Pero no estaba. Pasé la primera hora sacando cajón tras cajón, el metal de las correderas rechinando como si se quejara. El aire de la habitación, que siempre me había olido a madera y a libros, empezó a volverse denso, espeso con el olor a papel viejo y a polvo, el olor de las cosas olvidadas. Sentí una opresión en el pecho que no era por el esfuerzo. Mi espalda empezó a doler de tanto agacharme y con cada carpeta vacía, con cada documento que no era el correcto, esa tranquila seguridad que siempre había sentido en mi propia casa se evaporaba, se estaba convirtiendo en un pánico frío y silencioso. Ya no estaba buscando un papel, estaba buscando la prueba de que tenía el control de mi propia vida. Finalmente la encontré, archivada por error en una caja de cartón con viejas declaraciones de impuestos de los años 80. El alivio fue tan intenso que me dejó sin aire, pero duró apenas un segundo. Caminé hasta mi viejo sillón de cuero, ese que tiene las grietas que se saben de memoria la forma de mi cuerpo, y me dejé caer pesadamente. El documento temblaba en mi mano, o era mi mano la que temblaba, ya no lo sé,
y allí sentado, en el silencio de mi estudio desordenado, un pensamiento me golpeó con la fuerza de un golpe físico, uno que te saca el aire. Si me diera un derrame cerebral ahora mismo, mis hijos tendrían que hacer esto, por cada cosa que poseo. Casi les dejo un legado de caos, casi cargué a las personas que más amo en este mundo con el desorden que yo me negaba a enfrentar. Esa era la verdadera pérdida que había estado a punto de suceder. No la escritura de la casa, sino la paz mental de mi familia. Y en ese momento supe que algo tenía que cambiar, no el closet, yo. Y pensaba que yo era el único, pero luego estaba mi hermano menor, Roberto. Roberto es el tipo de hombre que lleva la camisa perfectamente fajada dentro del pantalón, incluso cuando está de rodillas en el jardín arrancando la mala hierba. Su casa a primera vista es la imagen de la perfección, ni una revista fuera de lugar, ni una mota de polvo. Durante años lo envidié en secreto, creyendo que él sí había descifrado el código del orden que a mí se me escapaba, hasta que un día le pedí prestada una escalera. Está en el garaje, me dijo, pero vi una sombra de pánico cruzar sus ojos. Cuando abrió la puerta, lo entendí todo. El garaje estaba lleno hasta el techo con cajas, todas idénticas, todas etiquetadas con una caligrafía impecable. Era un muro, un mausoleo perfectamente ordenado de cosas que nadie tenía permitido tocar. Comprendí en ese instante que Roberto y yo éramos dos caras de la misma moneda. Mi caos era honesto, gritaba desde cada rincón. El suyo era un caos silencioso, un desorden del alma escondido bajo una capa de control, y eso, créanme, puede ser aún más peligroso. Así que ahí estábamos mi hermano y yo. Dos hombres viejos, cada uno prisionero de su propio desorden de una manera diferente. El suyo era un caos enjaulado detrás de etiquetas perfectas. El mío era un caos que se desbordaba por cada puerta. Y por años pensé que la respuesta era encontrar un mejor sistema, una caja más grande, un estante más fuerte. Pero sentado allí, después del pánico de la escritura, entendí la verdad con una calma que nunca antes había sentido. El problema no eran las cosas, nunca lo fueron. El problema era que estaba tratando de organizar el pasado, estaba tratando de archivar versiones de mí mismo que ya no existían, y cuando esa idea finalmente se asentó en mi mente, fue como si una puerta se abriera en una habitación que había estado oscura durante 50 años. Dejé de buscar un método y empecé a buscar un permiso, el permiso para soltar. Y eso, amigos míos, lo cambió todo. A partir de ese momento empecé a construir no un sistema, sino un puñado de hábitos simples, hábitos basados en esta nueva verdad. Mi primer hábito nació del agotamiento, justo en el suelo de ese pasillo. Después de la 12ª reorganización del closet, con todo esparcido a mi alrededor, me rendí. Me senté sobre la madera dura y fría, respirando ese olor familiar a cedro y a tiempo guardado. Durante 50 años, cada vez que sostenía un objeto, un viejo traje, un trofeo de la escuela, me hacía la misma pregunta: ¿dónde puedo guardar esto? Era una pregunta de logística, de espacio, de contenedores. Pero esa tarde, exhausto y derrotado, una pregunta diferente, una mucho más silenciosa, emergió desde el fondo de mi mente. En lugar de dónde, empecé a preguntar por qué. Y más importante aún, ¿todavía necesito ser la persona que posee esto? De repente ya no se trataba de encontrarle un sitio a un objeto, se trataba de darle permiso a una versión de mí mismo para que finalmente pudiera irse. El orden no es sobre tus estantes, es sobre tu vida.
El siguiente cambio vino de una caja de cables en mi estudio, una maraña de cargadores negros y grises, conectores para teléfonos que ya no existen, adaptadores para computadoras que se convirtieron en polvo. Los tenía en mis manos, sintiendo el plástico frío y enredado, y me di cuenta de que llevaba décadas arrastrando esa misma caja de mudanza en mudanza. Mi justificación siempre fue la misma, esa pequeña mentira que nos contamos. Quizás lo necesite algún día. Pero ese día la mentira se sintió pesada, ridícula. No había tocado nada de eso en, siendo generoso, 10 años. Fue entonces cuando nació mi regla más simple y brutal, la prueba de los 5 años. Si no lo has usado, si ni siquiera has pensado en ello en 5 años, ya no lo posees tú. Te posee a ti. Se aplica a herramientas, a ropa, a libros, a todo. La necesidad futura es casi siempre una ilusión. El hábito de guardar, ese sí que es real. Pero la motivación más grande no vino de adentro sino de afuera. Nació en el silencio de mi estudio, justo después del pánico de encontrar la escritura de la casa. Recuerdo perfectamente el crujido del papel viejo en mi mano, mi corazón que todavía latía con fuerza por el susto. En ese momento dejé de ver mi casa como mi depósito personal, mi museo privado. Empecé a verla a través de los ojos de mis hijos. Imaginé el trabajo, la carga emocional, el tener que revisar cada caja, cada papel, cada objeto sin saber qué era importante y qué era basura. Y me sentí avergonzado. A partir de ese día, ordenar dejó de ser una tarea para mí. Se convirtió en un acto de amor y consideración hacia ellos. Cada cajón que limpiaba, cada estante que organizaba, era un problema que les estaba quitando de encima. A veces la razón más fuerte para cambiar no es por ti, sino por la gente que amas. Luego me enfrenté a las estanterías de mi estudio y ahí es donde casi me rindo. ¿Cómo decides sobre libros individuales? Este me lo regaló un amigo, este lo leí en la universidad, este otro tiene una anotación en el margen. Era una parálisis total. Estaba tratando de tomar 1000 decisiones pequeñas y cada una era agotadora. Entonces, en lugar de mirar el árbol, miré el bosque. Vi un estante entero de libros de texto de filosofía y me di cuenta de algo. La versión de mí mismo como estudiante universitario ya no existía. Así que tomé una decisión sobre la categoría entera. Todos esos libros se fueron juntos. Hice lo mismo con mi ropa de trabajo, mis trajes y corbatas. La identidad del hombre de oficina también se había ido. No decidas sobre un objeto a la vez. Decides sobre una vida entera que ya viviste. Liberar una identidad completa de una vez es mucho más fácil y liberador que 1000 pequeños cortes. Tengo curiosidad qué categoría de cosas de una vida pasada les cuesta más soltar. Los libros de la universidad, la ropa de un antiguo trabajo, compártanlo en los comentarios. El siguiente obstáculo fue el más difícil, el sentimental. Mi difunta esposa, Elena, coleccionaba tacitas de porcelana. Teníamos docenas de ellas en una vitrina, acumulando una fina capa de polvo. Deshacerme de ellas se sentía como una traición, como borrar una parte de ella. Cada vez que lo intentaba, tomaba una en mis manos, sentía la delicadeza del asa, su superficie suave, y la volvía a poner en su sitio. No podía hacerlo, hasta que un día comprendí la diferencia entre un recuerdo y un monumento. El recuerdo de Elena estaba en mi corazón, en las historias que les cuento a mis nietos, en la forma en que todavía me preparo el café. Las tacitas eran un monumento, un objeto físico que requería cuidado, espacio y polvo.
No necesitaba el monumento para conservar el recuerdo, así que tomé una hermosa foto de toda la colección, la enmarqué y la puse en mi mesita de noche. Me quedé con una sola taza, mi favorita. El resto las regalé a sus sobrinas. Una fotografía puede ser un tributo. Una colección a veces es solo una carga. Después de eso me volví más práctico. Creé lo que llamo la regla de la entrada. El problema del desorden es que siempre es más fácil añadir que quitar. Llega el correo, una revista nueva, una camisa que compraste en oferta y simplemente lo pones encima de lo demás. Se acumula sin que te des cuenta. Así que me impuse una disciplina simple. Por cada cosa nueva que entra en mi casa, algo de la misma categoría tiene que salir. Si compro un libro nuevo, elijo uno de la estantería para donar. Si me regalan una camisa, una vieja va a la bolsa de caridad. Fue difícil al principio, se sentía antinatural, pero me obligó a ser un curador activo de mi propio espacio, no un guardián pasivo. Me hizo consciente de que mi casa no es un almacén con espacio infinito. Una casa no es un almacén, tiene un límite de capacidad. Y hablando de límites, tuve que enfrentar una de mis justificaciones favoritas. Tenía un sillón grande y feo en el cuarto de invitados. La tela estaba gastada, áspera al tacto, y nunca nadie se sentaba en él, pero lo guardaba pensando, quizás uno de los muchachos lo quiera cuando se independice. Me decía a mí mismo que les estaba haciendo un favor dándoles una opción. Un día, finalmente les pregunté. Los dos, con mucho cariño, pero con firmeza, me dijeron que no, gracias, que no era su estilo. Y en ese momento sentí un golpe de claridad. No les estaba ofreciendo un regalo, les estaba pasando mi responsabilidad. Estaba obligando a mis hijos a tomar la decisión emocional difícil que yo no quería tomar. Dejar que los hijos decidan suena generoso, pero a menudo es un acto egoísta. Tomar la decisión tú mismo, esa es la verdadera generosidad. Mi siguiente hábito fue uno de los más extraños, pero de los más poderosos. Después de vaciar por completo un cajón de la cocina, ese que todos tenemos lleno de cosas inútiles, sentí un impulso casi animal de volver a llenarlo. El espacio vacío me incomodaba, pero me detuve y decidí dejarlo así, vacío, a propósito. Al principio se sentía como un desperdicio de espacio, pero con el tiempo se convirtió en mi símbolo personal de victoria. Cada vez que abría ese cajón y veía el fondo de madera limpia, con ese ligero olor a pino, no veía un vacío, veía control. Veía espacio para respirar. Se convirtió en la prueba física de que yo estaba al mando, no mis cosas. Y sé que suena fácil, pero no lo es. Si alguna vez han sentido esa lucha, esa dificultad para soltar algo que saben que ya no necesitan, simplemente escriban "sé lo que se siente" aquí abajo, para que todos sepamos que no estamos solos en esto. Claro que a veces la tarea parece demasiado grande. El garaje, por ejemplo, durante años fue mi montaña personal. Abría la puerta, veía esas murallas de cajas que llegaban hasta el techo, sentía ese olor a polvo y metal frío y la volvía a cerrar. Me sentía tan abrumado que ni siquiera sabía por dónde empezar. La idea de necesitar un fin de semana entero solo para hacer un rasguño me paralizaba. La solución fue un simple temporizador de cocina. Lo ponía durante 15 minutos, solo 15, y trabajaba en una sola esquina, una sola caja, hasta que sonaba la alarma. Cuando sonaba, paraba, incluso si tenía ganas de seguir. Lo que descubrí es que la constancia le gana a la intensidad. 15 minutos al día no se sienten como un sacrificio, pero al cabo de un mes había despejado un camino. No tienes que conquistar la montaña en un día,
Solo tienes que dar el siguiente paso hoy. Finalmente desarrollé un sistema para esos objetos que están en el limbo. Esas cosas que sabes que probablemente deberías tirar, pero tu corazón se resiste. Para mí fue la vieja caja de herramientas de mi padre. Estaba oxidada, pesada, y yo nunca la usaba, pero el peso del metal frío en mis manos se sentía como un vínculo con él. La idea de donarla me producía un pánico sordo, el miedo al arrepentimiento. Así que creé un compromiso. La caja de quizás es una simple caja de cartón. Puse la caja de herramientas dentro, la sellé con cinta y escribí la fecha de ese día en el exterior con un marcador grueso. La regla es sencilla. Si pasa un año entero y no he sentido la necesidad de abrirla, la caja se dona sin volver a mirar dentro. No es un no definitivo, es un no por ahora, y eso le da a tu corazón el tiempo que necesita para ponerse al día con lo que tu mente ya sabe. A veces, para poder soltar, primero necesitas posponer un poco. Y después de todo esto, de todas las cajas y las reglas, entendí la única cosa que de verdad importa. Me pasé 50 años creyendo que el desorden era un problema de espacio, un problema de cosas, pero me equivocaba. El desorden no es un problema de espacio físico, es un problema de espacio temporal. Cada objeto que guardamos sin usarlo, cada traje viejo, cada libro que no volveremos a leer, no es solo una cosa, es un ancla que te mantiene atado a una versión de ti mismo que ya no existe, y sin darte cuenta, tu casa deja de ser un hogar y se convierte en un museo lleno de los fantasmas de quien fuiste, y uno no puede vivir en un museo. Resulta que lo opuesto al desorden no es el orden, no realmente. Lo opuesto al desorden es la libertad de tener espacio, no en tus estantes, sino en tu vida, para la persona que eres hoy, justo ahora. Así que ahora te hablo a ti. Mira a tu alrededor, en tu cuarto, esa pila de ropa que vas a remendar algún día, esa caja de libros de una persona que querías ser, ese equipo de un pasatiempo que abandonaste hace años. Tienes que entender algo y necesito que me escuches bien. No estás guardando cosas, estás guardando versiones de ti mismo que ya se fueron. Estás manteniendo a los y sí y a los yo era como rehenes en tu propia casa, y mientras mantengas a esos fantasmas cerca, no hay espacio para la persona que eres hoy. Ninguna cantidad de cajas o etiquetas van a arreglar eso, porque no se trata de tener una casa ordenada, se trata de tener una casa honesta. Así que este es mi desafío para ti. Cuando termine este video quiero que te levantes, camina hacia un cajón, un estante, una caja, encuentra una sola cosa que represente a esa persona que ya no eres, sosténla, agradécele por su servicio y déjala ir, ponla en una bolsa para donar, ahora mismo. Ese es el primer paso, el único que necesitas dar. Así que recuerda en ese closet al final de mi pasillo, ese que reorganicé una docena de veces sin éxito. Bueno, ahora mismo, si caminara hasta él y abriera la puerta, lo verían medio vacío. Y por primera vez en 50 años sé exactamente lo que hay dentro. Y lo que es mucho más importante, sé por qué está ahí. Al final comprendí que lo más difícil de soltar nunca fueron las cosas, nunca fue el traje viejo ni la caja de herramientas de mi padre, fue la idea de que yo tenía que seguir siendo la misma persona que fui hace 50, 20 o incluso 5 años. Mi único y verdadero lamento es que me tomó hasta los 84 años para darme a mí mismo el permiso para cambiar. Por favor, no esperen tanto, dense ese permiso hoy mismo,
porque su casa no debería ser un museo de su pasado, debería ser el taller de su presente. Si esta idea les fue útil, les pido que compartan este video con alguien que conozcan que pueda sentirse estancado. A veces escucharlo de un viejo terco hace toda la diferencia. Gracias por escuchar.